El grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática en el Senado manifiesta su más profunda condena a las agresiones, el secuestro y el asesinato de reconocidos líderes sociales participantes en el movimiento por la paz, por justicia y dignidad. En noviembre pasado, Nepomuceno Moreno Núñez, integrante del movimiento en Sonora, fue asesinado. Desde julio del año pasado había iniciado la búsqueda incesante de su hijo Jorge Mario Moreno León, de 18 años, desaparecido por presuntos integrantes de la policía en Ciudad Obregón, Sonora. El viernes 2 de diciembre, la integrante del movimiento de derechos humanos Norma Andrade fue balaceada en Ciudad Juárez, Chihuahua. Norma se incorporó de lleno a la lucha en defensa de los derechos humanos en febrero de 2001, en contra de la violencia que llevó, tras el secuestro de su hija Norma Alejandra García, a encontrarla una semana después sin vida. El 6 de diciembre fue secuestrado el dirigente agrario Trinidad de la Cruz Crisóstomo cuando se dirigía en una caravana de 12 miembros del Movimiento por la Paz, con Justicia y Dignidad, a la comunidad de Santa María Costula. Su cuerpo fue encontrado con visibles muestras de tortura el día siguiente. En esa misma comunidad de Ostula fue asesinado Pedro Leiva Domínguez, y 27 personas más han sido asesinadas desde 2009 hasta la fecha. El 7 de diciembre, los integrantes de la Organización de Campesinos Ecologistas de la Sierra de Petatlán, en Guerrero, Eva Alarcón y Marcial Bautista, fueron bajados de un autobús por personas armadas cuando se dirigían a la capital de Guerrero, y desde entonces se desconoce su paradero. Estos son algunas muestras graves, muy graves, de lo que está ocurriendo en el país, en diversas regiones y estados, con mexicanos y mexicanas que han decidido levantar su voz, movilizarse, exigir justicia, pedirle a los gobiernos estatales y al gobierno federal que encuentren a los responsables de la desaparición y asesinatos de hijos, de hijas, de familiares y de otros mexicanos. Por ello, creemos fundamental y de la mayor importancia que las autoridades del gobierno de la República y de los estados de Guerrero, de Sonora, de Michoacán y de Chihuahua realicen aún mayores esfuerzos de los que están haciendo para investigar estas agresiones y estos crímenes. Y también quiero pedir, a nombre de la fracción parlamentaria del PRD en el Senado de la República, que estos gobiernos tomen las medidas preventivas necesarias que les permitan otorgar garantías y protección a los activistas y a los defensores de derechos humanos que hoy están hostigados y amenazados. No es posible permitir ni aceptar regresiones en materia de derechos humanos. No es posible que mientras avanzamos en la ley y colocamos en la propia Constitución la defensa de los derechos humanos, en los hechos, en la realidad, los activistas que han decidido valientemente pelear por ello estén hostigados, estén amenazados, estén desaparecidos, estén asesinados. Por ello el gobierno no puede simplemente condenar estos acontecimientos, tiene que actuar. El propio secretario de Gobernación, el secretario de Seguridad Pública, la Procuraduría General de la República, los cuerpos policíacos federales y de estos estados están obligados a actuar en consecuencia. En el grupo parlamentario del PRD vamos a estar en contacto con el movimiento por la paz, con justicia y dignidad, con sus dirigentes, expresando nuestra indignación, nuestra solidaridad, pero también
facilitando el contacto con los responsables de los gobiernos respectivos, exigiendo que actúen en consecuencia. Este es el pronunciamiento que queríamos hacer público y que lo hemos hecho. Si hay preguntas sobre este tema, adelante, y si no, sobre otros temas, con todo gusto. Yo le quería hacer dos preguntas. Una, ¿qué pasó con la ley de víctimas que le ofrecieron al movimiento de Javier Sicilia y que precisamente estaba encaminado a otorgar protección, entre otras cosas, a los activistas que están pugnando por la paz? Y segundo, si tendrá una opinión sobre este diferendo que ha surgido para el presidente Calderón por la situación en Michoacán, donde él dice que hay narcotráfico metido en la elección, pero pues no presenta pruebas. Sí presenta pruebas, ahorita voy a explicar por qué. A ver, en el primer caso, el Senado de la República tiene compromisos suscritos en el Alcázar de Chapultepec con el Movimiento por la Paz, con Justicia y Dignidad, que está obligado a cumplir. Hoy mismo estoy circulando con los coordinadores parlamentarios un proyecto elaborado por asesores del Senado que permite cumplir uno de los compromisos asumidos en esa reunión. Pero el tema de protección a víctimas hoy adquiere una importancia mayor por esta denuncia. Sí, el Senado tiene que hacer lo propio. El Senado no puede olvidar sus compromisos con este movimiento y con muchísimos mexicanos y mexicanas que confiaron en que al sentarse con las cámaras del Congreso tendrían un conducto con los legisladores para impulsar estas reformas, y al sentarse con el gobierno federal a dialogar tendrían garantías básicas de que su actuación y su actividad estaría protegida por los órganos de seguridad del Estado mexicano y no sujetos a la violencia criminal que los desaparece y los asesina. Nosotros vamos a seguir insistiendo en los proyectos aquí. La protección de víctimas hoy es más que nunca urgente por lo que está ocurriendo. En el segundo caso, estoy observando un debate público y le doy la bienvenida, por cierto. Qué bueno que ocurra entre el presidente de la República en funciones y uno de los que quieren ser presidentes de la República el año próximo, alrededor del tema de la seguridad, del tema del narcotráfico, del tema de las elecciones y del tema de la presencia ya innegable del crimen organizado en los procesos selectivos locales, particularmente, aunque no únicamente, en Michoacán. Se trata de reconocer lo evidente, hoy reconocido por muchos. Se trata de no esconder la cabeza debajo de la alfombra frente a una realidad. En Michoacán el narcotráfico intervino en el proceso, inhibió electores, amenazó candidatos, amenazó gente para que no fueran a votar, evitó que llegaran funcionarios a casillas, operó en municipios y en regiones. No hablo solamente de la conversación telefónica, porque sé que legalmente no es una prueba plena. Hablo de los desplegados de prensa, pagados por los narcotraficantes y publicados en prensa local de Michoacán. ¿Eso no es una evidencia? Eso no puede llevarnos a reconocer que la familia, los templarios, actuaron en Michoacán para inclinar la balanza hacia uno de los contendientes. No puedo sino darle la bienvenida a la respuesta de Peña Nieto. Qué bueno que Peña Nieto salga en defensa de los candidatos beneficiados con la actuación del narco y que asuma las consecuencias. Si Peña Nieto sale a decir que nadie puede acusar a un candidato triunfante solamente con dichos, basta que le pida a su asesor de prensa que le muestre el desplegado publicado en Michoacán, para que no se haga tonto Peña Nieto, para que no se haga tonto. En Michoacán su partido fue favorecido por el narco. Su candidato tiene esa mancha que la va a cargar durante todo su periodo. Y el PRI no puede ignorar que esa amenaza puede llevar a que en unos meses más, en Sinaloa, en Chihuahua, en Tabasco, en Tamaulipas, en Jalisco, en Guerrero,
y en muchos estados donde el crimen organizado está actuando, se despliegue con recursos ilimitados, amenace a electores, amenace a candidatos, financie campañas, inhiba el voto de los mexicanos, y pudiéramos estar frente a una guerra sucia, no como la que prohibimos en la ley que se llevó a cabo en el 2006, sino como podríamos estar frente a una guerra sucia junto con violencia del crimen organizado para influir en favor de uno y contra de otros candidatos. Y Peña Nieto tiene que ser muy categórico. ¿Va a aceptar con los ojos cerrados que el narcotráfico intervenga solo porque puede tener simpatías con su partido o no? Tiene que definirlo con claridad y no salir como salió a decir que el presidente tiene que probar sus dichos, es muy grave que se hagan esas acusaciones. Pues ahí están las pruebas en Michoacán. ¿Qué más quiere? Que haya un testimonio frente al notario público de los narcos diciendo a quién está favoreciendo. ¿Qué más quiere Peña Nieto? Pero tendría que haber alguna denuncia de hechos por parte del presidente y no quedarse solo con los señalamientos. No una denuncia, tendría que haber una actuación contundente del presidente de la República. En eso es razón. El presidente no es un ciudadano común y corriente. No es el líder de un partido y simplemente salga a decir públicamente: estoy muy preocupado porque miren mal lo que está ocurriendo, el narco está interviniendo en las elecciones, alguien haga algo. No puede ser. El presidente Felipe Calderón tiene la obligación legal, moral y política de actuar como jefe del Estado mexicano en correspondencia con lo que denunció. Tiene que desplegar al aparato de seguridad, tiene que dar instrucciones a las instituciones de seguridad pública, tiene que ordenar que el Estado mexicano y sus instrumentos actúen para frenar lo que ya ocurrió en Michoacán y que puede ser la mayor amenaza que tenga el proceso electoral de julio del año próximo. Buenas tardes, senador. Para preguntarle dos cuestiones solamente. ¿Qué opinión le merece esta respuesta que le da el subcomandante Marcos, esta carta que le envía a Juan Villoro, donde se refiere, se mofa de Andrés Manuel López Obrador, de su República Amorosa, y lo llama como un grupo porril ilustrado? ¿Qué opinión le merece eso? Y en segundo lugar, también si nos puede regalar una opinión, apenas hace unos minutos se aprobó en San Lázaro que el perredista Alejandro Encinas sea presidente de la mesa directiva. ¿Qué opinión le merece, dado que, bueno, pues no son el grupo de los chuchos el que se queda con la mesa? En el primer caso, hace mucho tiempo que no hago ni comentarios ni glosas sobre lo que el señor Marcos opina. Punto. Segundo, te lo voy a decir de la mejor manera: celebro que en la Cámara de Diputados se haya aprobado hace unos minutos una reforma a la ley orgánica del Congreso de la Unión, que estamos esperando en un rato más aquí en el Senado, que mediante un artículo transitorio permite que por única vez un partido ocupe simultáneamente la presidencia de la mesa directiva y la presidencia de la Junta de Coordinación Política del Senado, de la Cámara de Diputados. He consultado con los grupos parlamentarios aquí y hemos coincidido en que vamos a otorgar una cortesía parlamentaria a la Cámara de Diputados. Tratándose de una modificación a la ley orgánica, vamos a aprobarla tal como viene, de manera rápida, urgente y una resolución, para que hoy mismo esté aprobada en Cámara de Diputados y en Cámara de Senado. Lo otro son decisiones de los diputados que yo respeto, y me congratulo de que mi partido en la Cámara de Diputados haya logrado el cumplimiento del acuerdo y que el PRD vaya a presidir los dos órganos de gobierno de la Cámara de Diputados. Senador, yo quisiera preguntarle, el titular de la FEPADE está acusando al PRI de detener la reforma del catálogo de delitos electorales que está aprobada en comisiones en Cámara. A mí me gustaría saber qué opina sobre que el titular de la FEPADE haga una acusación directa hacia este partido
y sobre todo, pues, ¿qué van a hacer ustedes? Porque parece ser que el PRI sigue jugando por encima de los demás partidos. Cuando hemos dicho que en la Cámara de Diputados hay un partido bloqueador de reformas que se ha venido negando a impulsar lo que en el Senado hemos acordado y ha impedido que en la Cámara de Diputados caminen reformas muy importantes, cuando lo hemos dicho nosotros, el PRI se ha defendido diciendo que es un ataque político de un partido adversario. Yo quisiera ver qué va a decir el PRI ahora con el señalamiento de la FEPADE. Voy a estar a la espera y atento a lo que conteste la bancada del PRI en la Cámara de Diputados frente a un señalamiento concreto que está haciéndose. Ahora, ¿qué vamos a hacer nosotros? Seguir peleando. En la Cámara las mayorías imponen su criterio y en la Cámara de Diputados el PRI con el Partido Verde tiene mayoría. Por lo tanto, es el responsable de lo que pase o no pase en la Cámara de Diputados. Buenos días. Sí, el día de ayer, bueno, usted ya mencionó, revisando el caso de los asesinatos de los dirigentes de los derechos humanos, fue asesinado el señor José Trinidad de la Cruz. Uno de los aspectos que ha denunciado el Movimiento por la Paz y Dignidad es que fueron abandonados por las autoridades cuando iban a ingresar a la localidad de Michoacán. ¿Habrá algún pronunciamiento? Primero, ¿cuál es su opinión al respecto? Y segundo, si podría haber algún pronunciamiento por parte del Senado para que se exija verdaderamente el cumplimiento del presidente Felipe Calderón para que se les garantice su seguridad a este tipo de defensores de los derechos humanos. Muchas gracias. El pronunciamiento de la fracción parlamentaria del PRD ya está hecho, está aquí por escrito incluso. Ojalá que las demás bancadas del Senado compartieran nuestra preocupación y compartieran el mismo criterio que tenemos en el PRD de que el Senado está obligado a cumplir los compromisos que hizo públicamente en el castillo de Chapultepec. Desconozco cuál es el posicionamiento de los demás grupos parlamentarios, pero nosotros en todo caso seguimos insistiendo en esto. ¿Usted percibe que habría una cacería de activistas? No percibo, estoy observando que hay una cacería de militantes, de activistas, de dirigentes y de participantes que en estos movimientos civiles en defensa de los derechos humanos. Me preocupa enormemente. Es decir, ¿por qué me preocupa? Porque en lugar de que el Estado mexicano esté tomando medidas para proteger a las víctimas, los asesinos y los agresores afectan a las primeras víctimas y luego matan a quien denuncia los primeros violaciones. Es decir, pareciera que el mensaje es: queremos impunidad y cualquiera que levante la voz se atenga a las consecuencias. Y esto es inaceptable. Insisto que el Estado mexicano tiene obligación de brindar garantías, brindar seguridad a los activistas, a sus familias, a los miembros de las organizaciones. Si en este país las organizaciones de derechos humanos, de activistas que levantan la voz, van a ser agredidos, desaparecidos y asesinados, ahí el país va a ser acallado y amordazado frente a la violencia, y eso no puede permitirlo. Es todo, señor. Gracias. Muchas gracias. Buenas tardes, muchachos.